¿Sabes cómo administrar reanimación cardiopulmonar? Sí, sí sé. Desafortunadamente, escucho el MSL. Varias llamadas al 911, 12 reportes de posible abuso infantil al Departamento de Seguridad Infantil, hechos por personal escolar, 5 más por la policía, múltiples lesiones y años de aparente abuso que un doctor describió como tortura. Muere una niña de 10 años en Arizona a finales de julio, y algunos miembros de la familia dicen que hay mucha culpa para repartir. Bienvenidos a Sidbar, presentado por Ley y Crimen. Soy Jesse Weber. Contamos una historia desgarradora de Arizona sobre una niña de 10 años llamada Rebecca Baptiste. Esta pequeña, cuya vida, según los fiscales, fue básicamente un infierno en vida. Ahora, una pareja de Arizona enfrenta cargos de asesinato en primer grado tras hallar a Rebecca inconsciente cerca de una autopista el mes pasado, quien luego murió por sus heridas. Las autoridades arrestaron al padre de la niña, Richard Batiste, de 32 años, y a su novia de 29 años, Anicia Woods, en relación con la muerte de esta pequeña. Y las acusaciones contra estos dos son horribles. El 27 de julio, Woods llamó al 911 informando que Rebecca no respiraba. Y esa llamada pinta un panorama escalofriante de lo que sucedió. ¿Cuál es la ubicación de su emergencia? Nosotras estamos en la primera 80 rumbo a Holbrook. Es mi hija y está con nosotros. Vivimos en el desierto y estamos llamando al grupo de Holbrook a la estación de servicios médicos de emergencia. Investigadores informan que Rebecca vivía en una casa remota con su padre y su novia, y aparentemente se había escapado varias veces. Escapó por tercera vez en una semana en el desierto. Y cuando la vecina la encontró en el arroyo, ella no era responsable. Cuando regresó a casa apenas podía respirar, así que ahora yo lo hago por ella. Ella ha estado, soy responsable, la cuido y no respira sola. ¿Está respirando? Estoy respirando por ella. ¿Qué quieres decir? Estoy poniendo mi boca sobre la de ella y soplando aire en su boca. ¿Su respiración? Sí, sí. El operador le solicita a Woods que espere a los servicios de emergencia. Necesito que le digas a Alisa que yo también puedo sacarlo y que podemos empezar la reanimación cardiopulmonar. Sería más fácil será más rápido seguir si ya casi llegamos a Holbrook. Entiendo eso. Necesito que hagas que Alisa se detenga para que los servicios de emergencia se encuentren con ustedes. Y cuando le preguntaron si sabía reanimación cardiopulmonar, Woods respondió: ¿La tienes en un terreno plano, en un suelo firme? Sí, estamos. ¿Ella en el auto? Está bien, necesito que la bajes al suelo. ¿Sobre la roca? La necesito en un terreno plano para que administres reanimación cardiopulmonar. ¿Sabes cómo administrarle reanimación cardiopulmonar a ella? Sí, sí sé. Desafortunadamente. ¿Vas a hacer reanimación cardiopulmonar o esperas a emergencias? Estoy esperando a que lleguen. Estoy tratando de recuperar el aliento. Lo que estoy haciendo es en la cuadra. Está bien, te voy a dejar porque ya llegaron. ¿Qué? Ella se escapó y la encontraron en la pared. Pero ella ha tenido crisis. Y la llamada termina con sirenas de fondo. Y aunque esa llamada al 911 fue hecha por la mujer, que más tarde fue identificada como Anicia Woods, la policía dice que ella no era la madre biológica de Rebecca. Ella solo salía con el papá de Rebecca, Ricardo Batiste. Según la oficina del sheriff del condado de Apache y medios como Arizona Family, American Broadcasting Company, 15 y 12 Noticias, la policía de Holbrook halló a la niña de 10 años gravemente herida en la intersección de dos autopistas el 27 de julio. Fue llevada de urgencia a un centro médico cercano, pero murió a causa de sus heridas 3 días después, el 30 de julio. Y durante una reciente audiencia en la corte, los fiscales compartieron detalles absolutamente desgarradores del personal médico que examinó a Rebecca. Informes de Arizona Family y American Broadcasting Company. Quince revelaron que presentaba signos de deshidratación severa, desnutrición, le faltaban uñas de los pies, estaba cubierta de heridas que los fiscales sostienen fueron resultado de abuso físico,
abuso sexual y tortura prolongada. Y ahora, un informe policial recién publicado ofrece una visión aún más detallada de lo que los fiscales alegan que le sucedió a Rebecca. Pero les advierto, los detalles solo se ponen más perturbadores. Ley y Crimen obtuvo un informe de 33 páginas de la oficina del sheriff del condado de Navajo, con relatos inquietantes sobre las interacciones de la policía con Ricardo Baptiste y Anisha Woods, y documentos gráficos de las supuestas lesiones de la niña, que los fiscales atribuyen a abuso sostenido. Antes de continuar, invito a un invitado especial con experiencia en estos casos, el exfiscal penal e inspector municipal Dan Shore. Dan, me alegra verte. Hoy es un gran día para ti porque sale tu nuevo libro, Barra Libre. ¿Puedes contarnos más sobre él? Claro, mi novela se llama Barra Libre. La tengo aquí. Trata sobre otro tipo de abuso hacia jóvenes. Trata sobre abuso sexual en un programa universitario de softball y los eventos detrás de escena que ocurren cuando investigas esos casos. Está basada en mi experiencia como fiscal de delitos sexuales y como investigador de conductas sexuales indebidas. Así que la gente puede encontrarlo en línea en Amazon o en cualquier otro lugar, o pueden encontrarme en Substack para obtener más información al respecto. Así que quiero desglosar lo que contiene este informe. Ahora, el primer informe oficial de las fuerzas del orden se generó la noche del 27 de julio, cuando los socorristas encontraron a Rebecca inconsciente. Y como mencioné, ella sucumbiría a sus heridas 3 días después mientras estaba hospitalizada en Phoenix. En entrevistas con agentes del sheriff del condado de Navajo, en Holbrook, Ricardo Baptiste dijo que su familia se mudó hace unas 3 semanas a Concho. Es una comunidad remota a 50 millas al sureste de Holbrook, en el condado de Apache, y habían estado viviendo en un asentamiento conocido como yurta. Es una estructura semipermanente similar a una tienda de campaña, sin electricidad ni agua corriente. Ricardo explicó que se mudó de Phoenix tras la muerte de su tío abuelo, quedando él y su padre a cargo de la propiedad, y describió que se separó de la madre biológica de los niños hace aproximadamente 9 años debido a sus supuestos problemas de abuso de sustancias. En el interrogatorio, los investigadores presionaron a Bautista sobre su pasado y posibles advertencias previas sobre la seguridad de los niños y su respuesta. Ricardo también reveló antecedentes con el Departamento de Seguridad Infantil por acusaciones de abuso, negligencia y posible abuso sexual. Ricardo señaló que ninguna acusación fue fundamentada. Mencionó que los niños habían estado en terapia y que Rebecca había intentado huir varias veces anteriormente en Phoenix. Bautista contó a los investigadores su versión del día que Rebecca se escapó, detallando lo que según él pasó antes de que la encontraran. El informe dice, Ricardo confirmó que la familia se despertó alrededor de las 7 u 8 de la mañana, pero no se levantaron hasta las 9 o 10 de la mañana. Después del desayuno, los niños se fueron a jugar y se quedaron bajo un árbol. Ricardo se hizo cargo de la propiedad, intentó desempacar y cambiar una llanta ponchada. En algún momento, Ricardo se dio cuenta de que Rebecca no estaba y comenzó a buscarla. Ricardo y su pareja Anicia buscaron una hora hasta que un vecino desconocido trajo de regreso a Rebecca. Detengámonos ahí. ¿Qué te llevas de esto hasta ahora, Dan? Además de delitos sexuales, procesé homicidios en Nueva York como asistente del fiscal de distrito y desafortunadamente hay casos como este donde hay abuso infantil desenfrenado. Una cosa que realmente es impactante aquí es la magnitud de las lesiones, según el examen médico que se realizó al cuerpo. Según el informe policial, había moretones en la cara, los brazos, las piernas, la zona pélvica, moretones vaginales y deshidratación severa. Me faltaba una uña del pie. Así que esto no es algo que ocurra rápidamente. Si alguien se cae o se lastima, no sufre moretones así ni deshidratación de esa manera. Esto demuestra señales claras de un abuso prolongado y rampante. Seguro hablaremos de ello. También hay muchos reportes de otras personas que llamaron a Sí. detendremos el abuso. Estoy seguro de que lo lograremos. Pero para mí hay tantas señales aquí de que esto fue un patrón continuo de abuso, lo cual es simplemente desgarrador que alguien tenga que experimentar eso, especialmente un niño de 10 años. Sí, cuando llegó el momento de abordar las lesiones de Rebecca, documentadas, por cierto, en fotos gráficas, Batiste primero afirmó que eran el resultado de que ella se cayó en un arroyo o tropezó con alambre de púas mientras huía. Pero cuando un investigador experimentado revisó las imágenes, su reacción fue de horror. El informe dice, he investigado muertes,
accidentes automovilísticos, homicidios, traumatismos contundentes y otros casos. He investigado innumerables agresiones, peleas, incidentes de violencia doméstica y otros casos de abuso infantil. Nunca había visto nada como las fotos de Rebeca y sus heridas de pies a cabeza. Vi lesiones en el cuerpo de Rebeca. Observé enrojecimiento en el cuero cabelludo sin raíces en el cabello y marcas uniformes de latigazos en su costado y espalda. Vi una marca de latigazo que parecía estar al mismo nivel que las otras, pero se detenía en su codo, arrancando la carne de su codo. Vi que estas lesiones estaban en diferentes etapas de moretones y cicatrización de sangrado. Observé moretones graves en la pelvis, abdomen y piernas de Rebeca, donde tuvo lesiones extremas. Vi heridas en hombros, brazos, piernas y dedos de los pies de Rebeca, donde le faltaba una uña. Sabes, Dan, hablamos de cómo los niños son un tipo de víctima interesante aquí, porque sí, suelen caerse y rodar. Pueden tener más lesiones que un adulto, ¿verdad? Porque pueden forcejear, juegan, se caen. Esto es diferente, ¿verdad? Esto cruza la línea. Esto es algo que diría un investigador experimentado. El grado de las lesiones, el estado de las lesiones, eso cuenta una historia diferente. Yo diría que incluso si no eres un investigador experimentado, esto te diría que se trata de un abuso infantil desenfrenado, prolongado y horrendo, porque hay tantas lesiones en tantas partes del cuerpo. Sí, los niños juegan, se caen y se hacen moretones. Los niños siempre tienen moretones en las piernas o en los brazos por estar jugando, pero no así, no por todo el cuerpo, no en tantos lugares, no con un daño tan extenso en su cuerpo. Eso, según mi experiencia, eso solo ocurre por acciones intencionales de alguien más. No creo que se necesite mucha experiencia para ver la magnitud de estas lesiones horribles y llegar a esa conclusión. Y cuando se le mostraron esas imágenes, Baptiste al principio afirmó que no sabía de dónde provenían muchas de las lesiones, pero finalmente, supuestamente, admitió que la mayoría de los moretones fueron causados por lo que él llamó fuerza excesiva de sus propias manos. El informe indica que Richard dijo no saber el origen de sus lesiones. Richard afirmó que la mayoría de los moretones fueron causados por su propia fuerza excesiva. Le mostré otra foto y le pregunté a Richard cómo pudo haberle hecho eso a su hija. Richard respondió, no se suponía que pasara eso. Señalé varios moretones diferentes en la parte frontal de la pelvis de Rebeca y le pregunté de dónde provenían todos esos moretones. Richard afirmó que eran del cinturón. El detective entonces presionó más, preguntando qué tenía que decir al respecto. Cito, Richard mantuvo los ojos entrecerrados, pero casi no mostró emoción. Le pregunté a Richard qué tenía que decir sobre sí mismo en ese momento. Richard me dijo que no merecía ser papá. Le di una salida a Richard diciendo que tal vez estaba borracho o perdió la calma. En cambio, Richard negó con la cabeza y afirmó, usé fuerza excesiva. Le pregunté a Richard cómo podía su novia quedarse sentada y mirar. Richard respondió, ni siquiera sé cómo pude hacer eso. Sobre las fotos de las lesiones, Richard admitió, usé fuerza excesiva. No lo niego. Le ofrecí revisar estas lesiones una por una, pero Richard preguntó si eso era necesario y admitió, usé el cinturón y usé fuerza excesiva en referencia a las lesiones. Richard también admitió, bajé con fuerza con esos azotes. Ahora, obviamente, desde la perspectiva de la defensa, Dan les encantaría sacar esa supuesta confesión y asegurarse de que nuestro jurado nunca la escuche. Pero si no pueden, es bastante condenatorio. Absolutamente. Y ha admitido causar lesiones, no ha admitido que tenía la intención de matarla. Y tal vez no tenía la intención de matarla, pero ciertamente es el resultado directo de que alguien le causara lesiones extensas en todo el cuerpo. Y es horrible lo que hizo el padre. Si realmente hizo lo que dijo que hizo, esas lesiones lo confirman. Si él lo hizo, es terrible. Lo más desgarrador es cómo el sistema falló a esta niña de 10 años. Sabemos que hay personas que abusan de niños, pero deberíamos tener un sistema que detecte y reporte las señales de advertencia para retirar a los niños de un hogar cuando hay signos de abuso. Y sé que eso se está investigando aquí, pero claramente otras personas vieron señales de advertencia y eso no llevó a ayudarla, eso no llevó a salvarla.
El sistema falló gravemente a esta niña, más allá de la responsabilidad de su padre en su muerte, si los hechos son precisos y no hay razón para dudarlo. En ese momento, Rebeca seguía viva y luchaba por su vida en una cama de hospital. Cuando los detectives advirtieron a Ricardo sobre las consecuencias legales si ella moría, el informe indica que mostró poca preocupación por perder a su hija o enfrentar cargos. La investigación también reveló que la participación previa de Ricardo con el Departamento de Seguridad Infantil de Arizona fue extensa. Acusaciones de abuso, negligencia y posible abuso sexual que él calificó como infundadas. Él reconoció que sus hijos habían asistido a terapia. Admitió que Rebecca había intentado huir varias veces mientras vivían en Phoenix. Pero a pesar de la negación de Ricardo de que alguna vez abusó de Rebecca, la policía dice que ella ya había intentado huir antes. No una vez, ni dos, sino varias veces. Ese historial se aclaró cuando los investigadores hablaron con su novia, Anicia Woods. Anicia Woods mencionó 3 intentos de fuga en Concho y otro incidente previo a la mudanza. En Phoenix, dijo que Rebecca saltó por una ventana abierta antes de ser atrapada. Así que el primer incidente en Concho ocurrió aproximadamente una semana después de que se mudaron, aparentemente, y según se informa, el segundo incidente sucedió solo 3 días después. Según el informe, Woods afirmó que en el segundo incidente se escondió en un árbol esperando que alguien subiera para irse con ellos. Sabía que la buscarían, así que escogía a qué adulto acercarse para preguntar, ¿puedo vivir contigo? Se le pidió a Anicia su opinión sobre las consecuencias para quien hirió gravemente a una niña de 10 años. Y su respuesta, según la policía, fue notablemente carente de emoción. El informe indica que pregunté a Anicia qué creía que debería ocurrirle a quien hirió gravemente a una niña de 10 años. Ella respondió sin mostrar emociones y simplemente dijo que no sabía, pero tal vez algo de tiempo en la cárcel. Dan, detengámonos ahí. Primero, esta es su percepción emocional, que puede ser precisa o no. La defensa podría contraatacar sobre eso. Las acusaciones de huir, ¿es algo común que hayas visto? No a esta edad. Es común que adolescentes abusados, al darse cuenta de la situación, busquen alejarse y traten de escapar. Pero para alguien que solo tiene 10 años, eso es un gran salto, intentar huir varias veces. Y eso demuestra que ella era consciente de la necesidad de escapar de una manera que no se ve muy a menudo en alguien tan joven. Eso lo corrobora aún más. Existen muchas pruebas, así que esto ni siquiera es esencial para el caso, pero aporta más evidencia de un abuso severo y constante al punto que una persona tan joven decidió irse. Necesito huir, aunque sea aterrador para un adolescente, es peor para un niño de 10 años estar solo alejándose de su casa. Pero eso demostró que esa fue su última opción porque ella reconoció que estaba en una situación horrible y que su vida estaba en peligro. Otra vez, no solo su padre y su novia le fallaron, sino todo el sistema, lo cual es desgarrador. Y a pesar de afirmar tener experiencia como asistente de enfermería certificada en California, Woods insistió en que Rebecca no necesitaba atención médica para sus heridas graves, creyendo que la niña, y cito, estaría bien. El personal médico diagnosticó a Rebecca con daño cerebral grave por hemorragia e hinchazón. No había actividad cerebral detectable y fue puesta en soporte vital hasta su fallecimiento el 30 de julio. Así que ahora estos dos, Woods y Ricardo, ahora enfrentan cargos de asesinato y abuso infantil relacionados con la muerte de Rebecca. Y otro aspecto crítico de este caso involucra el papel del Departamento de Seguridad Infantil. Departamento de Seguridad Infantil. Así que, según 12 Noticias Arizona, el departamento fue contactado varias veces antes de la trágica muerte de Rebecca. El Departamento de Policía de Phoenix confirmó que hicieron 5 reportes separados al Departamento de Seguridad Infantil sobre Rebecca y sus hermanos antes de su muerte. Registros policiales de agosto 18 a abril de 2025 muestran que la policía de Phoenix atendió varios incidentes con los niños Batiste, pero ninguno resultó en cargos criminales. En agosto de 2018, los oficiales hicieron una revisión de bienestar y avisaron al Departamento de Seguridad Infantil. En diciembre de 2023, otra revisión de bienestar llevó a la policía y a los detectives a contactar al departamento nuevamente.
Para febrero de 2024, la policía atendió un reporte de lesión accidental y avisó al Departamento de Seguridad Infantil. En noviembre de 2024, los investigadores reportaron una acusación de abuso y negligencia infantil. En noviembre de 2024, investigadores reportaron abuso y negligencia infantil. En abril de 2025, los oficiales documentaron un caso que involucraba una lesión menor a un niño, después de lo cual los detectives se comunicaron nuevamente con el Departamento de Seguridad Infantil. Y el incidente, por cierto, en abril de 2025, llamó especialmente la atención de Empower College Prep. Esta era la escuela de Rebecca. El director ejecutivo, Brian Holman, informó que su oficial escolar notó lesiones visibles en Rebecca durante una visita a su casa tras una larga ausencia. En una entrevista emotiva con 12 Noticias, los administradores de Empower presentaron documentación que muestra que hicieron 12 reportes separados al Departamento de Seguridad Infantil sobre Rebecca y sus hermanos. Aunque esa cifra parece contradecir el informe del Departamento de Seguridad Infantil, que reconoce solo 5 contactos iniciados por la escuela y solo uno con criterios de investigación de la reunión. Pero en respuesta a las crecientes críticas, el Departamento de Seguridad Infantil de Arizona abordó sus limitaciones legales y expresó su pesar por la muerte de Rebecca Baptiste, diciendo en un comunicado: "Con gran pesar, reconocemos la muerte de Rebecca Baptiste, una niña que era conocida por el departamento. Cuando un niño de nuestra comunidad resulta dañado, nos afecta mucho, sobre todo si conocemos a su familia. Nuestro personal dedicado trabaja incansablemente para garantizar la seguridad de todos los niños, pero trágicamente, quienes tienen la intención de hacerles daño a veces pueden evadir incluso los sistemas más sólidos diseñados para protegerlos. El departamento colabora con las autoridades en una investigación para que los responsables de este acto atroz enfrenten la justicia". Ahora, antes de continuar con su respuesta, Dan, ¿qué opinas sobre su respuesta? ¿Qué opinas sobre las acusaciones de que hubo múltiples incidentes reportados en el pasado? Así es, aunque hubo disputas sobre la cantidad de reportes, se confirma que sí existieron. Así que antes de señalar a quién tiene la culpa, podemos decir con total certeza que el sistema le falló a ella. El sistema falló a esta niña. Se vieron señales y reportes de abuso y la información llegó al lugar indicado, pero aún así se le permitió quedarse, sufrir más abuso y finalmente fue asesinada. Así que el sistema le falló y se necesita una revisión independiente de lo que se reportó, cuál fue la respuesta a esos reportes, no solo para culpar a las personas, sino también para asegurarse de que en el futuro las cosas se manejen de manera diferente, porque sea lo que sea ese sistema que está funcionando allá en Departamento de Seguridad Infantil, no ayudó a esta niña. Y necesitamos asegurarnos de que los futuros reportes lleven a interacciones más significativas por parte de la policía o Departamento de Seguridad Infantil para, con suerte, proteger a otros niños. Bueno, el Departamento de Seguridad Infantil trató de aclarar algunos conceptos erróneos públicos que ellos ven sobre su participación en este caso, abordando reportes específicos que fueron hechos por la escuela Empower y otros. Ellos continuaron diciendo que el departamento quisiera corregir alguna información hecha pública por otras fuentes relacionada con la muerte de Rebecca Baptiste. Según el departamento, la escuela Empower llamó 5 veces a la línea directa este año. Solo una acusación cumplió los criterios legales de reporte. Las otras 4 veces, el departamento no pudo investigar las acusaciones porque no cumplían con el umbral legal para abuso o negligencia. No hay registro de que un familiar haya llamado a la línea directa tras 2019 para denunciar abuso o negligencia de Rebecca o sus hermanos. Ahora, el Departamento de Seguridad Infantil también enfatizó su compromiso de proteger a los niños mientras explicaba los límites de lo que pueden hacer. Su autoridad diciendo: "Tomamos en serio cada llamada a nuestra línea directa, pero solo tenemos la autoridad para iniciar una investigación si la llamada cumple con los criterios legales de reporte". Rebecca merecía amor, seguridad y una oportunidad para prosperar. No hay palabras que puedan explicar el dolor que ella soportó ni su vida que fue trágicamente interrumpida. Su pérdida es un dolor profundo y nos recuerda que debemos seguir trabajando. Sabemos que esta pérdida se siente con mayor profundidad en su comunidad escolar, que fue la que más veía a Rebecca. Al honrar su memoria, el departamento buscará educar a las escuelas sobre los criterios de reporte para que, al llamar a la línea directa, podamos actuar adecuadamente. Y el Departamento de Seguridad Infantil
describió los criterios específicos que determinan si un reporte cumple con el umbral para iniciar una investigación. Según su declaración y los estatutos revisados de Arizona 8-455, una comunicación es un reporte si la fuente afirma que la conducta de un padre dañó o puso en riesgo sustancial a un niño. Ahora, cabe destacar que la legislatura revisó este lenguaje en 2022, cambiando el estándar de riesgo irrazonable de daño a riesgo sustancial de daño. Las quejas sobre mala crianza no cumplen criterios para un reporte. Si una llamada no cumple estos estándares, se categoriza aparte y la revisa un supervisor para asegurar que no se omita ninguna inquietud. Cuando un reporte pasa a la investigación, requisitos legales específicos regulan la remoción de los niños del hogar. La ley estatal requiere un modelo de evaluación de seguridad que solo la legislatura puede modificar. Y bajo este modelo, se debe determinar que los niños están en peligro actual o inminente sin otra solución viable más que la remoción. La investigación implica entrevistar a víctimas, presuntos responsables y otros miembros del hogar. Ahora, ni el departamento ni las autoridades pueden obligar a participar, lo que puede limitar la evidencia para justificar la remoción en la corte. Pero el equipo de revisión de análisis de seguridad del departamento dijo que llevarían a cabo una revisión exhaustiva de este caso para identificar cualquier barrera sistémica que pudiera haber influido en lo que sucedió aquí. El departamento también prometió ser transparente y compartir información sobre su participación con la familia según lo permita la ley. Entonces, Dan, digo, muy rápido antes de que terminemos, hay limitaciones aquí. Correcto, pero si hay limitaciones, esas limitaciones tienen que cambiar. Entonces, ya sea que eso signifique cambiar los criterios legales, ya sea que eso signifique cambiar los procedimientos internos en el Departamento de Seguridad Infantil, lo que sea que tenga que cambiar, tenemos que empezar con el hecho básico de que el sistema le falló a esta niña, que hubo señales de abuso, que se reportó el abuso, ella permaneció en la casa y fue asesinada. Entonces, algo tiene que cambiar. No se puede seguir adelante con los mismos criterios, los mismos procesos que estaban en vigor aquí porque no fueron significativos para esta niña. Como mencionamos, Ricardo Baptiste tuvo su primera aparición en la corte del condado de Apache con Anicia Woods. Tras ser detenidos sin derecho a fianza, la semana pasada un juez les fijó una fianza de $1 millón a ambos acusados. Enfrentan cargos de asesinato en primer grado y abuso infantil. La audiencia preliminar será el 4 de septiembre en el condado de Apache. Gracias por acompañarnos, Dan Shore. Lo aprecio. Gracias, Jesse, por cubrir esta historia. Siempre es un gusto hablar contigo. Muy bien, una alerta rápida de programación antes de terminar. De hecho, esta noche voy a ser el anfitrión de Cuomo en News Nation, a las 8 p.m., hora del este. Una de las cosas que vamos a hacer es recibir sus llamadas sobre cualquiera de los casos de crímenes reales que hemos cubierto aquí en See the Bar. Lo publicaré en redes con el número. Pueden verlo. Nos vemos a las 8 p.m., hora del este, en Cuomo por News Nation. Muy bien, eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en See the Bar. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Soy Jesse Weber. Les hablaré la próxima vez.